Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Joel y Flavio les saludamos desde Córdoba Noticias. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y la pregunta que muchos se siguen haciendo en esta escalada en el conflicto es ¿qué sucedió en este último tiempo para que estemos hablando de estos misiles entrecruzados y estas imágenes tan dolorosas para todo el mundo? Bueno, en realidad nunca ha dejado de estar en guerra Israel con el grupo Hamás, vamos a decir así, que son los que ocupan la Franja de Gaza desde un determinado momento y a partir del cual comienzan sus hostilidades contra Israel, porque la misma carta constitutiva de Hamás, que es el que ataca a Israel en este caso, se establece o se estipula que tiene como objetivo el exterminio de Israel. Pero este conflicto en particular, independientemente de la trayectoria histórica, comienza con otra cuestión que es un conflicto de baja intensidad. Y decimos un conflicto de baja intensidad porque comienza con lo que se llama la intifada del TikTok, que es cuando comienza a circular por la plataforma TikTok, comienzan a circular unos videos en los cuales palestinos radicalizados dentro de Israel comienzan a atacar a ciudadanos judíos o ciudadanos israelíes. Y acá cabe una aclaración que este conflicto en primer término se produce entre ciudadanos que son todos israelíes. ¿Y qué quiero decir con esto? Que son todos israelíes, unos de ellos son árabes y los otros son judíos. ¿Por qué? Porque esa es la población que quedó desde la guerra original del año 48, cuyos palestinos emigraron, muchos hacia otros países y otros decidieron quedarse formando parte del nuevo Estado de Israel. Y cuando decimos que este conflicto de Hamás con Israel no es el conflicto general de las negociaciones entre la autoridad palestina, queremos decir que es un grupo terrorista como Hamás el que ataca a Israel, porque este conflicto hay que dividirlo en dos partes. La primera, que es la que yo le estoy comentando, que es un pequeño conflicto que circula en las redes de ataques de palestinos contra judíos, y otra cosa es la segunda etapa de este conflicto, que es cuando comienza Hamás a atacar con cohetes a la población de Israel. O sea que dentro de este conflicto hay que reconocer dos instancias distintas. Una de baja intensidad, como es esta suerte de intifada de TikTok, y otra que es una de mayor magnitud, como es la que están atacando con cohetes o a veces con misiles desde Hamás hasta el Estado de Israel. Doctora, esa es una guerra ya de una magnitud mayor. Sí, le escucho atentamente. Sí, puntualmente sobre esto que nos va relatando, si el conflicto sigue en escalada, ¿va a dejar de estar entre estos dos bandos, entre Hamás y por otro lado el ejército israelí? A lo que me refiero puntualmente es que ya intervengan otros países. Bueno, usted me está hablando de la internacionalización. Correcto. De la guerra. Si la guerra se internacionalizara, significa que entraríamos en un conflicto al estilo de lo que ha sido la guerra en Siria. Es decir, de una magnitud muchísimo mayor. ¿Por qué razón? Porque usted no se olvide que Israel, que es un país muy pequeñito, está rodeado al norte con amenazas, al norte por el Hezbollah, junto con el Líbano, junto con Siria y junto con Irán. Luego tiene desde la Franja de Gaza el ataque terrorista de Hamás, de la Yihad Islámica y de algunos grupos menores. Y más desde el sur, desde la península del Sinaí, en donde también tienen como objetivo a Israel
el Estado Islámico y Al-Qaeda, además de Hamás. O sea que si esto se internacionaliza, usted allí tiene todos estos grupos terroristas que rodean a Israel, pero también tiene otros estados en los cuales daría la impresión, hasta el momento, que Egipto y Jordania se podrían aliar a Israel, porque Egipto fundamentalmente tiene una problemática, no digo similar a la de Israel, pero también sufre las consecuencias de la presencia de Hamás. Pero a su vez, si eso se amplía, significaría que Siria e Irán y el Líbano estarían aliados en contra de Egipto, de Jordania y de Israel. Y si usted la amplía más, ya entraríamos a pensar en potencias de primer orden interfiriendo en la región. Bueno, doctora, justamente a esto iba mi pregunta, porque ¿qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Va a mediar en este conflicto? ¿Cuál cree que va a ser la postura de Joe Biden? Y por otro lado, si bien Argentina no mueve el amperímetro en este conflicto, las declaraciones del presidente Alberto Fernández de los últimos días puede llegar a generar algún tipo de conflicto entre Argentina y lo que está sucediendo en este caso en Israel? Bueno, a ver, desde que partió Trump del gobierno, la relación con Israel sigue siendo buena, pero no como en la época de Trump. ¿Qué quiero decir con esto? En la época de Trump había, digamos, una suerte de apoyo explícito hacia Israel. En la época de Biden también existe, digamos, unas muy buenas relaciones, pero Biden es más moderado en su apoyo de la cuestión del conflicto palestino-israelí. Eso con respecto a Estados Unidos. No obstante, Estados Unidos ha bloqueado una declaración del Consejo de Naciones Unidas en donde, por iniciativa de Noruega, se quería denunciar una recíproca violencia entre Hamás e Israel, y que sin embargo Estados Unidos bloqueó esa declaración por considerar que en realidad la víctima era Israel por haber sido atacado por un grupo terrorista palestino, no por los palestinos, sino por un grupo terrorista palestino. Eso por un lado. Por el otro, la República Argentina, que usted me está preguntando, acá hay que ver los alineamientos. Por ejemplo, Alemania y Uruguay han dicho que frente a esta situación, Israel tiene el derecho a defenderse, mientras que la Argentina ha hecho una declaración desde Cancillería en donde se dice que hay una reacción desproporcionada por parte de Israel en su respuesta a los palestinos. En realidad no es una respuesta a los palestinos, sino a Hamás. Claro. Eso por un lado. Por el otro, significa que Argentina está aliada en ese sentido a la posición de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de México, de Guatemala, con lo cual la Argentina ya habría adoptado una posición que es comprometedora, porque de ninguna manera, explícitamente, más allá de que las víctimas sea la población civil por parte de los palestinos como los israelíes, la cuestión tiene que ver con que hay que denunciar que es un grupo terrorista el que está atacando a un Estado. Eso hay que tenerlo clarísimo. No son los palestinos, no es el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina la que está atacando a Israel. Es un grupo terrorista y la respuesta de Israel es contra el grupo terrorista. Doctora, eso es importante. Muchísimas gracias por la claridad en los conceptos. Es muy importante remarcar esto que usted hacía recién, que es el grupo Hamás en contra de Israel, en este caso quien está realizando el ataque. Y bueno, veremos qué sucede en los próximos días. Esperemos que se dé una baja en este conflicto, aunque lamentablemente lo que estamos observando al menos a través de la televisión, es que el conflicto va en escala. Así que muchísimas gracias por su tiempo y seguramente la volveremos a consultar para que nos brinde su claridad. Le mando un gran abrazo a ambos. Muchísimas gracias.